El mensaje se titula Dios nos habla. Dígaselo al que está a su lado, Dios nos habla. Dígale al que está a su lado, apaga el celular y presta atención que Dios nos habla. Gloria a Dios. Libro de los Hebreos, capítulo 1, desde el comienzo, verso del 1 al 2. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Usted nota que la palabra Hijo viene con mayúscula, ¿verdad? Porque se refiere a Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! La Biblia dice que todo, diga conmigo, todo fue hecho por Jesús y para Jesús. ¡Wow! El universo entero. Ahora sale una película multiuniverso. El Doctor Extraño y el multiuniverso. Muchos universos. ¿Sabe? Desde un principio, cuando usted empieza a leer la primera página de la Biblia dice que Dios creó la expansión de los cielos. Diga conmigo, la expansión. Muchos años y muchos años y muchos años pasaron. Y ahora es que empiezan a descubrir que mientras más profundizan con aparatos telescópicos de alta resolución para poder ver el espacio, se dan cuenta que se ancha más, se expande más. Y mientras más buscan otra galaxia, se expande más y se expande más y se expande más. Pero lo dice en mi primer página de la Biblia, que Dios creó la expansión de los cielos. ¿Alguien le puede dar ese aplauso al Señor? Gloria a Dios. Y dice que el universo entero fue hecho por Jesús. ¿Usted lo está leyendo? Gloria a Dios. Y dice que Dios nos ha hablado muchas veces y que también nos ha hablado de muchas maneras. Por favor, diga conmigo, Dios nos habla. Dios nos habla. Es decir, en otro tiempo comienza la Escritura diciéndonos que nos habló mediante los profetas. Cada vez que había un problema, cada vez que había un conflicto. Y el conflicto, fíjese que venía porque las personas se apartaban del Señor. Porque si usted se mantiene con el Señor, Jehová es mi buen pastor. Y Él es el que me lleva, me cuida, me lleva a los delicados pastos. A ese arroyo de aguas mansas, no aguas revueltas ni enfangadas, no, a esas aguas tranquilas donde se puede beber, ahí me lleva a Él. La Biblia dice que el que habita es el que mora, es decir, el que habita a la sombra es el que mora, el que habita bajo el abrigo, dice la Escritura exactamente, es el que mora bajo la sombra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, cuando las personas se separaban del Señor, empezaban los problemas. Diga conmigo, los problemas. ¿Y qué hacía el Señor? Enviaba a un hombre, a una persona que trajera su palabra. Este hombre era llamado en un principio el vidente, luego le llamaron el profeta. Y el profeta no era más que esta persona a la cual Dios escogía para que transmitiera su mensaje directamente. Y la Biblia dice que en otro tiempo Dios escogió a estos hombres para a su pueblo, diga conmigo, al pueblo de Dios, llevarle su palabra. Dios está interesado en que su pueblo escuche su palabra, porque Dios habla. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Entienda este principio. Una de las características de los ídolos. Venimos de una cultura, o de algunas culturas, que por lo general han sido muy idólatras. Y venimos con esa cosa que nos enseñaron a adorar a San Caralampio el angustiado. Y andar con una estampita, sí, porque esto te protege, esto te cuida, esto te ayuda. Y una de las características que menciona el Señor en su palabra sobre los ídolos, dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Los ídolos no hablan. Y Dios reta a las personas que van detrás de los ídolos y dice, mira a ver si en el día de tu angustia Él te va a socorrer. El ídolo mudo, dice el Señor, así mismo en su palabra. Los salmos nos dejan saber que los ídolos fueron la causa de la ruina de las personas.
Ahora usted conoce que todo el que es un idólatra, practicante de la idolatría, está destinado a la ruina. Es decir, a la destrucción. ¿Alguien me está entendiendo acá? Diga conmigo, Dios habla. Hay personas que creen que no, que Dios está mudo, que no lo oyen. Y la Escritura nos deja saber en este verso 2 que en los postreros días, es decir, en estos últimos días, en estos finales días, así dice la palabra de Dios, nos ha hablado por el Hijo, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Repítale al que está a su lado, Dios nos habla. Vamos, dígaselo, Dios nos habla. Y aquí viene ahora la pregunta del $1.000.000. ¿Alguien está listo? Con redoble de tambores. Y esta es la pregunta. ¿Escuchas la voz de Dios? Porque definitivamente Dios habla. Ahora, la pregunta interesante que nos hacemos es, ¿escuchas tú la voz de Dios? Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú la oyes? Vamos, dígaselo en cubano, ¿tú la oyes, mijo? Le voy a hablar de esto un poquito. Hay gente que escucha simplemente su propia voz. ¿Alguien me está escuchando acá? Aparentemente creen que es la voz de su conciencia. Y si usted leyó o vio la obra de Pinocho, usted sabe de que se aparecía un tal Pepe Grillo que supuestamente era la conciencia de este muchachito hecho de palo, que no era más que una marioneta. Que el anhelo era convertirse en una persona. Y no es la voz de la conciencia la que le está hablando a uno. Son ellos mismos que se hablan a sí mismos. ¿Alguien me está escuchando? Porque ellos se hablan a sí mismos. Y cuando se hablan a sí mismos toman decisiones, muy malas decisiones, en su propia voz. ¿Alguien me está escuchando? Hay otros que escuchan, oiga bien, la voz de Satanás. ¿Cómo te habla Satanás? La voz de Satanás la oyen cuando están escuchando la voz del miedo. La voz del temor, esa es la voz de Satanás. La voz de la inseguridad, la voz de la duda, es la voz de Satanás. Y si empiezas a escuchar la voz de la duda, definitivamente no estás oyendo la voz de Dios. ¿Cuántos me estarán escuchando? La voz del diablo es la voz de la necesidad, es la voz del problema. El problema hablándote. La cartera vacía hablándote. Esta cartera no tiene ni un peso, está pelada. Y la cartera te habla. El punto es, entienda ahora el principio. Viene Jesús y lo primero que nos dice, si tú tienes fe, tú le vas a hablar a las cosas. Amén. Tú le vas a decir al árbol, tú le vas a decir al monte, tú le vas a decir a esto, tú le vas a hablar a la cartera. Le vas a decir, te llenas, fíjate lo que te voy a decir. Y te llenas bien llenada. De a 100. Hello. Oh, pero venimos de una falsa cultura, de una falsa molestia. No. Yo prefiero 2 moneditas. Ok, entonces démelo a mí. Yo no tengo ningún problema. Démelo a mí. Déselo al pastor. A mí no me den nada. Ok, venimos con esa falsa modestia. Jesús nos enseñó, tú no tienes más porque tú no pides. Porque el que pide, recibe. Que usted le diera otro aplauso a Jesús. Escuche bien, porque esta es una voz que le gusta competir con la voz de Dios, la voz del diablo. Resulta que está Jesús hablando con su círculo, con sus discípulos, a los cuales enseñaba, le daba la palabra, y aquí les está diciendo a ellos, nada más y nada menos, que lo que va a suceder una vez que Él llegue a Jerusalén. Y les está explicando el plan redentor de Dios, el propósito por el cual Él vino a la tierra. Mire usted las palabras tan importantes que les está hablando. No les está diciendo cuándo es que va a bajar la gasolina, ni les está hablando de que a cómo se va a poner la... No, le está hablando de lo más importante. ¿Alguien me estará escuchando acá? Amén. Muy bien. ¿Y sabe qué hace Pedro? Jesús le dice a él y a ellos, porque están los 12 ahí reunidos, oye, mira, es necesario que el Hijo del Hombre, una vez que llegue a Jerusalén, padezca mucho y lo maten y resucite al tercer día. Y Pedro, cuando oye eso, la Biblia dice que Pedro lo agarra y lo aparta, y dice que tomándole aparte empezó a reconvenirle. Pedro regañando a Jesús, a reconvenirle, dice la palabra de Dios. Dice que Jesús lo mira y que se vuelve a él y le dice,
Vamos a leerlo, espérese un momento, vamos a leerlo lo que le dice. San Mateo capítulo 16, verso 23. La Biblia dice que Jesús le dice así: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Escuche bien, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O yo a usted le volviera a dar otro aplauso a Jesús. Come on. El punto es que Jesús supo reconocer que la voz que le estaba hablando era la voz de Satanás. Ese no es Pedro el que me está hablando, ese es Satanás. Tal vez usted pueda ver la persona física delante de usted hablándole, pero usted tiene que aprender a discernir quién está usando esa voz para hablarle a usted. Si es Dios o es Satanás. Pedro era uno de los discípulos y Satanás estaba usándolo para hablarle a Jesús. ¿Alguien me está entendiendo acá? Y ahora Jesús acaba de discernir, se acaba de dar cuenta. Oye, wait a minute. Este no puede ser el Pedro. Ese mismo Pedro hacía un rato le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hacía un rato él había recibido bendición. ¡Wow! Pedro, estás afilado, compadre. ¡Wow! Eso no te lo reveló nada más que el Padre Celestial. Pero ahora pasa otro rato más. Jesús le revela el plan del cielo y ahora el Pedro lo toma aparte. Y le dice aparte: oye, que no te pase nada de eso que tú me estás diciendo, compadre. Que eso no suceda aquí. Y Jesús le dijo 4 cosas. Lo llamó Satanás. Usted se imagina que usted me llame aparte y me diga: pastor, póngase la máscara, tenga cuidado. ¿Alguien me está escuchando acá? Amén. Pastor, no salude a todo el mundo, que se nos puede contagiar. Y que usted me lo dijo con toda la gentileza, la amabilidad, deseándome lo mejor. Pedro no tenía ninguna mala intención cuando le está pidiendo que se cuide, que eso no le pasara. Pedro no estaba pensando en las cosas de Dios, estaba pensando obviamente en las cosas de los hombres. Y usted se imagina que yo me le diga: te reprendo, Satanás. Ya usted no viene más a la iglesia. Yo sé que ya no lo voy a ver más. Esa es la última vez que lo vi en la iglesia. Te reprendo, Satanás, ¿no? Pues bueno, allá usted, pastor, que se infecte con todos los virus que hayan por ahí. ¿Habrá alguien escuchándome acá? Era para que Pedro se hubiera ido de la iglesia y ya no hubiera regresado más. ¿No es verdad? Ofendido, enojado, molesto. Usted sabe esa cosa latina que tenemos nosotros que no queremos. ¡Ja! Y lo que me dijo nada más. ¡Wow! ¿No? Pedro pasó una vez más la corrección, la supo pasar. Pones la mira en las cosas de los hombres y no la estás poniendo en las cosas de Dios. Por eso es que no oyes la voz de Dios, porque estás mirando las cosas equivocadas. Dale ese fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Yo le hice una pregunta: si usted sabría reconocer que Dios le habla, si usted sabría escuchar la voz de Dios. Y le pregunto también: ¿sabría usted discernir la voz del diablo? ¿Sabría usted reconocer cuándo es que el diablo le está hablando? No me diga que es cuando viene la suegra, porque oiga, ya ahí sí ya llegamos ya. La voz del diablo usted la va a reconocer porque siempre es una voz de condenación. Fíjese que dije la de la suegra y sin mirar a mi esposa para que no se... que ni se me moleste, ni que piense que fue con ella. Sí, hay gente que están viendo al diablo en todos los lados. Y ven que le pasa esto, eso es el diablo. Y pasan por la gasolinera, eso es el diablo. Y viene la suegra, eso es el diablo. Y no, come on, así no puede ser. Yo le vuelvo y le reitero: la voz del diablo es una voz de condenación. El diablo viene y te acusa. Y tú te sientes acusado, te sientes condenado y empiezas tú mismo con la autocondenación. Lo que hiciste no tiene perdón. Eso que hiciste, los hijos de Dios no hacen eso. Parece mentira que vayas a la iglesia. Hello. La voz del diablo viene a condenarte. Y usted empieza a sentir de que, wow, es todo lo contrario a la voz de Dios. La voz de Dios jamás va a venir sobre ti para condenarte. Nunca va a venir sobre ti para enjuiciarte. Escuche bien, la voz de Dios ni te condena ni te acusa. La voz de Dios, se lo voy a decir para que usted lo reciba, te bendice. La voz de Dios, oiga bien, te convence. Cuando usted oye la voz de Dios, usted se empieza a sentir convencido. Y lo primero que viene a usted no es condenación, es arrepentimiento. Donde usted siente, wow, en verdad metí la pata.
en verdad me equivoqué. Tienes razón. Te voy a pedir perdón. No estuvo bien. Ahora, la voz del diablo es todo lo contrario. Que no se te ocurra pedirle perdón. Que no, tú eres una hija de Dios, que ni se te ocurra. Si no viene Él primero, tú no vas. Si Él no viene primero, tú no vas. No des tu brazo a torcer, fíjate. Si haces esto, la pierdes para siempre. ¿Alguien me estará escuchando acá? Fíjese que no estoy mirando a nadie para que nadie piense que... El Espíritu Santo ni te acusa, ni te condena. El Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora usted se siente compungido cuando escucha la voz de Dios. Wow, es verdad que obré mal. Es verdad que no estoy haciendo bien. Nada más que estoy yendo los domingos a la iglesia. ¿Qué va? Eso no está bien. Tengo que empezar a ir a los demás servicios. ¡Uno solo! Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Dele ese aplauso a Jesús. Come on. Una cosa es sentirse arrepentido y otra cosa es sentirse acusado. Otra cosa es sentirse culpable. No me puedo sentir culpable. ¿Alguien me estará escuchando acá? Amén. Y le voy a hablar lo que dice la Escritura sobre esto. La voz de Dios siempre, cuando te habla, te va a hacer sentir paz. Sí, te sientes arrepentido, te sientes mal por lo que hiciste y quieres hacer las cosas bien, pero no terminas quedándote con ese mal sabor que te deja la voz del diablo. La voz de la condenación, la voz de lo que hiciste está mal, parece mentira. ¿Hasta cuándo? Dios no te habla así. Dios cada vez que te habla para restaurarte. ¿En qué termina siempre la palabra del Señor? La Biblia dice que toda palabra profética, toda palabra que viene de Dios es para edificar. Entonces al final la voz de Dios siempre va a ser para edificar. Nos cuesta trabajo entrar en la edificación. No edificamos por lo general a nuestros hijos, los regañamos. Le decimos las cosas que estaban mal, las cosas que no hicieron bien. No edificamos a los esposos, no edificamos a las esposas. No, le dijimos lo que estaba mal, pero ahí se quedó todo. No, hombre, no, sí, está bien decir lo que está mal, pero no lo deje ahí, porque entonces no edificó. Hello. Si usted lo deja ahí se quedó, no edificó nada. Simplemente le dijo lo malo que estaba, le dejó el mal sabor. ¿Y por qué el postre siempre es para el final en toda comida? Para que usted termine con un sabor dulce, con un sabor agradable. Hello. Eso no lo inventó usted, esto lleva años en la gastronomía. Y usted termina todo tipo de comida con un sabor dulce y agradable. Entonces los amargados, los que desayunan limón y naranja agria, hay gente que desayuna limón y naranja agria porque es imposible que tengan esa cara natural. No estoy mirando a nadie, de verdad que no. No hay rostro feo. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. No hay rostro feo. No los hay. Gloria a Dios. Y Dios no es feo. Así que usted es imagen y semejanza del Señor. Gloria a Dios. Hay voces que quieren competir con la voz de Dios, que te quieren hablar por encima. Y hay quien lamentablemente no sabe reconocer cuándo es que le está hablando Dios y cuándo no. ¿Será Dios el que me está hablando o será el diablo? Así que estaba en la iglesia el hermano y viene el tiempo de los diezmos y la ofrenda. Usted sabe, el tiempo importante, ¿no, verdad? El tiempo en que a esa hora se ponen a conversar, a leer la Biblia, otros van al baño en ese momento. A esa hora hay quien quiere escudriñar la Escritura más que nada y no quiere mirar a ningún lado, ni que le hablen. El sobre ese que estaba por ahí lo desapareció desde que llegó. Hay gente que desde que llega a la silla lo pone en la otra del lado. Aquí no hay. Hello. Sí. Hay uno ahí que tiene un murito ahí que en cuanto llega lo dejan al murito, lo pone y cada vez que se va me encuentro el sobre en el murito y digo, wow, qué bien. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice que estaba el hermano ahí y hacen el llamado. Bueno, hermano, llegó la hora de ofrendar a Dios y darle, como dice la Escritura, honrarlo. Diga conmigo, honrarlo.
Usted honra a Dios. Aquella viuda le dio las 2 blancas, lo honró recontra porque eso era lo único que tenía. A Dios no le damos las obras, eso no es honra. A Dios lo honramos. Ahora imagínese usted, ¿qué mensaje usted le envía al Señor? Acá, cuando pasó ese momento, usted dijo, bueno, déjame soltar el dólar. Pero luego salió, fue a cenar, fue a almorzar y le dio $20 a la camarera que le atendió. A la camarera la honró. A Dios no. Honró más a una camarera que a Dios. Para usted tiene más valor eso que honrar a Dios. Jesús le dijo a los fariseos, escuche bien, no sé por qué me he ido por este camino, pero aquí vamos. Hey, los fariseos, ¿qué hacían ellos? Ellos diezmaban todo, la menta, el eneldo, el comino. Era necesario hacer eso sin dejar de hacer lo otro, dijo Jesús. Es necesario que tú honres también a quien te sirve, sin dejar de hacer lo otro. Y entonces están en esa parte, en la ofrenda y que no sé qué. Y viene la voz de Dios y le habla a la persona que estaba sentada. Dalo todo. El tipo saca la cartera, revisa, había uno de a 100, 3 de a 1 y uno de a 20. Saca el de a 1 primero, escondido para que nadie lo vea, porque esto sabe que no sepa la derecha lo que hace la izquierda y eso está mal empleado, pero bueno. Y lo joroba y lo guarda y se lo echa acá a ver cómo yo logro agarrar el sobre y poner esto sin que nadie me vea, ni el de al lado. Y la voz viene de nuevo, dalo todo. Y vuelve y abre y mira y ve el de Hacienda y no dice, no, este no se va de aquí para nada. Por tercera vez vino la voz de nuevo, dalo todo. Y se levanta enojado y dice, te reprendo, Satanás. ¿Usted le quiere dar un aplauso a Jesús? Gloria a Dios. Así que darlo todo al Señor es Satanás el que te habla. Bueno, ahí estaba el hombre, agarra un empleo en la carnicería y llega un punto en que se desarrolla y compra el negocio. Y ahora es él el que tenía el negocio de los jamones y los quesos y los chorizos, los embutidos ahí en la carnicería. Y viene ese día una señora que tenía una gran necesidad. Le dice, ¿usted me podría regalar algo acá? Y yo, bueno, le puedo colaborar con algo. Y agarra y le da medio chorizo y una libra de jamón. Y viene una voz y le dice, te vas a quedar sin nada si sigues haciendo eso. ¿Sabe qué hizo el hombre? Fíjate, diablo, lo que te voy a decir. Le voy a dar ahora el chorizo entero y el jamón completo. Dele otro aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Hay quien en verdad no sabe si es Dios o es el diablo el que le está hablando. ¿Se imagina usted? No espere que Dios, es que no sé cómo me hablaría el Señor. Así como me habla un ser humano, o en qué idioma me va a hablar. ¿Cuántos idiomas usted sabe? ¿Usted cree que Dios le va a hablar en chino para que usted no lo entienda? Pare de ver esas películas raras que usted está viendo. Empieza a leer más la Biblia. Porque Dios no te va a hablar en chino. Tú no sabes chino. Dios quiere que tú lo oigas y lo entiendas. Se equivoca. Escucharon a alguien hablar en lengua y ahora cree que Dios te va a hablar así. Dios te va a hablar en lengua. Pero, hello. Vamos a darle otro aplauso a Jesús. Déselo fuerte. Dios sabe cuándo te tiene que hablar y cuándo no. Usted se imagina que usted está en la ducha y que se haya lavado la cabeza, ese día aprovechó, y el pelo, el champú y todo, y de momento ahí le diga, Julia, usted sale fuera de esa ducha enjabonada con el pelo sin ver. Dios sabe que no te puede hablar así. Ahí mismo usted se asusta, mitad Dios y mitad del diablo. ¿Quién eres? No, Dios no te va a dar un infarto ahí en la ducha si Dios te habla así. Dios querría asustarte de esa manera. Ay, pastor, estaba yo durmiendo los otros días y sentí una voz que me llamó. Una voz, sí, poderosa, de ultratumba. ¿Alguien me estará escuchando acá? Y no será la voz del estómago que usted se acostó lleno y le habló. Yo tenía una canción preparada para que adoráramos a Dios antes de comenzar. De hecho, la dejamos ahí
para el final luego la volvemos a poner. Miren lo que nos enseña Jesús. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Esto es lo que Jesús nos enseña a todos nosotros. Y es lo que le quiero compartir en esta mañana. Dice nuestro Señor Jesús en San Juan capítulo 10, verso 27. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Se lo voy a leer de nuevo. Mis ovejas oyen mi voz y yo sé quiénes son. Yo las conozco y me siguen. Habían como 12 palomas volando. Le digo a mi esposa, yo tengo unas cuantas. Le digo a mi esposa, mira, esa es mía, esa es mía, esa es mía, esa es mía, esa es mía. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque son las mías. Yo las conozco. Volando donde estén, yo las conozco. ¿Alguien me está entendiendo acá? Hay una hermana que tiene 2 hijas que son prácticamente igual. Todavía no logro diferenciarlas. Hoy, gracias a Dios, una vino con un pelo de una manera y otra de otra. Ahora sí, ¿cómo se llama ese y cómo se llama la otra? Este sí, Si vienen las dos con el pelo igual, me volví a perder. ¿Alguien comprende lo que hablo? Dice Jesús, mis ovejas. ¿Dónde están las ovejas del Señor? Dele ese aplauso a Cristo. Come on. Ahora quiero que usted comprenda esta palabra, porque esta es la experiencia natural que dice Jesús que todo creyente debe tener: el oír la voz de Dios. Aquí dice que oyen mi voz. Si oímos su voz es porque Él nos está hablando. Si oímos su voz es porque definitivamente Él nos está hablando. Y dice que mis ovejas son las que oyen mi voz. Yo les hablo a ellas. Escuchamos su voz porque Él nos sigue hablando. Él nos da dirección, nos guía todos los días. Usted toma 16,000 decisiones. ¿Alguna de ellas la tomó guiado por la voz de Dios? La decisión que usted nunca se va a equivocar es la decisión que usted toma guiado por la voz de Dios. Porque Dios le guió a hacer eso. No, pero tomamos decisiones a veces por la voz de la necesidad, por la voz del temor, por la voz de la duda y la inseguridad. Esas voces son del diablo. Toda decisión que usted tome basado en eso va a ser una mala decisión que se va a lamentar. ¿Alguien me escucha acá? Usted como creyente, lleno del Espíritu Santo, como estamos hablando hoy, día de Pentecostés, debe escuchar la voz de Dios. Esta debe ser la experiencia suya natural, como todo creyente. ¿Cuántos me comprenden? Romanos en el capítulo número 8, el capítulo 8 de Romanos explica todo lo concerniente a este tema. Y el capítulo 8 en su versículo 1 comienza así. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna, ni una, ni dos, ni tres, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted vio la E mayúscula, ¿verdad? Los que andan conforme al Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo. El versículo 14, este es el 1, el comienzo. El verso 14 lo explica mucho mejor y dice así, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quiénes son esos? Denle ese aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Volvemos al principio nuevamente, que como hijos de Dios, usted debe escuchar la voz de Dios. Dígaselo que está a su lado. ¿Estás escuchando a Dios? Vamos, repítaselo. ¿Estás escuchando a Dios? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Diga conmigo, me siguen. Ok. Una de las formas que tiene el pastor de saber que usted está oyendo la voz de Dios. Hello. Es cuando el pastor ve que usted empezó a seguir y a obedecer todo lo que dice la palabra de Dios. El pastor se da cuenta al momento que usted se ha convertido en una oveja que está escuchando la voz de Dios. Y se ha dado cuenta que a partir de ese entonces, esta es una persona que está oyendo la voz de Dios. Porque ahora ya usted no está siguiendo la voz de la rebeldía, la voz de la soberbia,
Ya usted no está siguiendo la voz negativa que le habla cuando antes usted decía, Diosito sabe. Y lo ponía como excusa. Ya usted no está siguiendo su propia voz de rebeldía de que a mi manera yo lo hago. Yo lo hago como yo entienda. No me gusta que me presionen. ¿Hello? Ya usted no está siguiendo esa voz. Ya usted no está siguiendo la voz de la excusa, la voz de los pretextos, la voz de las justificaciones. No me quiero justificar, pero es que... no me quiero justificar, pero es que ya usted paró de dar excusas, justificaciones, pretextos y todas esas cosas. Ahora usted está presentando obediencia. ¿Alguien me entiende acá? Ahora usted está dando muestras de carácter, de compromiso. Eso es lo que uno hace cuando escucha la voz de Dios. Lo obedece y lo sigue. Escuche bien, mis ovejas oyen mi voz. Oiga, lo pudo haber dejado ahí. Mis ovejas oyen mi voz y punto. Y ya, y yo les hablo. No, mis ovejas oyen mi voz. Ahora es cuando el pastor se empieza a dar cuenta y a percatar quién dejó de ser un rebelde, quién dejó de ser un desobediente y se ha convertido en una oveja del Señor. Porque ya no anda escuchando la voz equivocada, ahora anda poniendo por obra la palabra de Dios. Escuche bien, porque esto es bien importante para todos nosotros los creyentes. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. Ahora usted se ha convertido en una oveja de Dios cuando empezó a obedecer la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Cuándo es que hay que congregar? Oh, los jueves. Oh, ok. Para allá voy. Jesús dijo, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Ok. Donde yo esté, ahí va a estar mi servidor, dijo también. El que me sirve, sígame. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Come on. Atienda esto. La Biblia nos explica y dice que están las ovejas y están los cabritos. Los cabritos también oyen la voz de Dios, pero no los siguen. Amén. Yo conozco quién es oveja de Dios y quién es cabrito, porque la oveja de Dios sigue al Señor. El cabrito no lo sigue. Hello. Nadie me le diga cabrito al de al lado por lo que más quiera. Pero lamentablemente le tengo una noticia a lo que dice la Escritura. Dice que en aquel día en que el Señor actúe, las ovejas irán a la derecha y los cabritos. Dele ese aplauso al Señor. Y si por alguna razón o esas cosas usted no entendió que acabo de decir, quiere decir que las ovejas se van con el Señor y los cabritos para el infierno. ¿Alguien me escucha acá? Hay separación y división entre los que son ovejas y los que no lo son. ¿Cuántos comprenden? Diga conmigo, oveja de Dios. Vamos, repítalo, oveja de Dios. Ya, yo no hago lo que me da la gana. Ya no hago lo que yo entienda. Ya no hago lo que a mí me parezca. Ahora hago lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada es que yo haga su voluntad. Que yo sea obediente, que yo sea manso. ¿Qué dijo Jesús? Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ay, no, pero a nosotros nos gusta la contienda. Y ahí empezamos a discutir. A ver quién es el último que se calla. Porque el último que diga algo es el que está ganando la pelea. El primero que venga a pedir perdón es el que perdió la pelea. Y ahí estamos todavía. Pasaron años en el matrimonio y todavía seguimos con esas peleas bobas. No, si no viene a pedirme perdón, yo no voy. Hasta que no me digan, yo no digo. Oh, si me pide perdón, entonces sí. No, Jesús dijo, el primero en humillarse, ese es el que más arriba está. Dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y usted ve en la Biblia cómo Jesús repite varias veces, el que tiene oídos, agárrese aquí la oreja, por favor. Ahora álesela bien. No se la ale. Dice, el que tiene oídos. Si el que está al lado suyo no tiene la oreja agarrada en la mano, agárresela a usted, por favor. El que tiene oídos,
Dice San Mateo, capítulo 11, verso 15. El que tiene oídos para oír. Es decir, si en verdad tú tienes tu aparato auditivo funcionando, presta atención, compadre. Oye lo que te dice el Señor. Oye su voz porque Él te está hablando. ¿Alguien dice amén? Amén. Lamentablemente, hay gente que solo tiene oído para lo malo. Las únicas palabras que se quedaron dentro de sí fueron las palabras de horror, las palabras de acusación, las palabras de insulto, las palabras negativas. No se quedaron con las palabras buenas, las palabras que edifican, las palabras que sanan, las palabras que bendicen. No, se quedaron con las palabras que hirieron. Y esas son las únicas que escuchan. Las palabras que hirieron. Por eso anda herido, molesto. ¿Sabe lo que es un erizo, verdad? Es un molusco en el mar, negrito, lleno de puyas, espinas, bien largas. Si usted lo pisa, se va a acordar de que el Señor existe. Porque ahí lo va a mencionar. ¡Ay, Jesús, Señor! ¡Aleluya! Eso los cristianos nacidos de nuevo. Si está en el mundo, usted menciona al diablo entonces. Hello. Hay gente que anda así, como el erizo, lleno de espinas todo el tiempo, esperando que alguien venga para... Hay gente que es así, que no viene a amanciguar, a apaciguar, a calmar. No, para nada. ¿Alguien me entiende acá? Un día le conté, la perrita que tengo en la casa la rescaté de la calle, una perrita muy abusada, la habían entrenado para pelear, con marcas de mordidas por toda la cabeza, por el rostro, entrenada para pelear al 100%, con todas las técnicas de pelear. Entonces llega a la casa ella con esas mismas malas mañas, y ahí sale ella, en cuanto yo abro la puerta para el patio, sale ella disparada como ya para pelear. Es extremadamente territorial esa raza, y hace un perímetro por toda la cerca, no se puede mover una lagartija en el patio. Un vecino no puede hacer un pequeño ruido porque ella literalmente rompe la cerca. Le he mostrado, hermanos, fotos de esa perrita con la cara toda cortada, porque la cerca es de metal y tiene un filo como si fuera una cuchilla. Y ella le da con todo hasta que no la rompa, o ella o la cerca, una de las dos. Y entonces yo cada vez al principio que la veía en eso, iba y le imponía manos. Usted sabe que la Biblia habla de la imposición de manos. No de los animales, pero sí de los hombres, ¿verdad? Pero yo practico el mismo principio que sé. Y voy y le impongo mano y le digo, tú eres una pacificadora. Y ella me miraba. Tú eres una hija de Dios. Ya esas cosas malas se fueron. Y se iba calmando poco a poco hasta que daba el último resoplón y entraba para atrás. Ya ha llegado el punto de que ya ahora yo solo la miro. Y ella se va para atrás como brava, enojada, que yo no la dejé expresarse. Ahora, cuando entra a la casa, usted no la conoce, parece que entró al cielo. Ella tiene unos ojotes así grandes, que parece una lechuza. Entonces la mira usted con unos ojitos que usted dice, ¡ay, esto es un angelito del cielo! Y vuelve al patio y se convierte en un diablo de nuevo. Y ahí voy yo de nuevo a ministrarle. Tú eres una pacificadora. Y la agarro por los cachetotes largos que tiene. Eres una pacificadora. Me hace. Uno tiene que saber, escúcheme bien, la voz de Dios empieza a transformar la vida de uno. Nunca subestime el poder de la voz de Dios. La voz de Dios, escuche bien, empieza a transformar el interior de nuestras vidas. Y usted empezó escuchando hoy un mensaje. Es Dios hablándole a usted con su palabra. Y hay quienes se vuelven y se empiezan a volver susceptibles a la palabra de Dios. Y se empiezan a dejar guiar por el Señor. Susceptibles de tal manera que están sentados ahí, el cuerpo empieza a temblar. Y empiezan a sentir una sensación interior. Porque están siendo susceptibles a la voz de Dios. Y escuchan cosas definidas para su vida. Guía y dirección de Dios. Yo a usted le diera otro aplauso a Jesús. Toma. Gloria a Dios. Hay quien se quedó con la palabra del maltrato, con la palabra de la herida, pero ahora viene la voz de Dios a hablarte para sanar tu corazón. Si tú cierras tu corazón a la voz de Dios, ¿cómo va a entrar y te va a sanar?
Si tú no le das la oportunidad al Señor y solo te apareces una vez más lo digo, a la semana, a oír la voz de Dios. Yo lo voy a poner a comer una vez a la semana a ver qué usted va a hacer. Y Jesús explica que su palabra lo es todo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¡Wow! ¡Aleluya! Mire, voy a ir cerrando. La Biblia habla en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 28 es uno de los capítulos más espectaculares de este libro. Deuteronomio fue escrito por Moisés. Es uno de los 5 libros que conforman el Pentateuco. Estoy dando clases de historia bíblica aquí ahora mismo. Nadie dijo amén. Amén. Ok. Entonces, Deuteronomio 28 llega un punto en que el Señor empieza a hablar aquí de 2 cosas. Bendiciones y maldiciones. Si usted quiere saber cuáles son todas las bendiciones que Dios menciona acá, usted agarra Deuteronomio, el capítulo 28, y va a leer desde el verso 1 hasta el 14. Y luego desde el 14 en adelante, todos son maldiciones, hasta el 64. Es uno de los capítulos más largos de la Biblia. 64 versos bíblicos. ¿Usted me está escuchando acá? Y menciona más maldiciones que bendiciones. Hello. ¿Sabe cómo comienza Deuteronomio? Estas palabras que dice, no se lo voy a leer, se lo voy a parafrasear. Comienza diciendo así: y acontecerá, es decir, va a suceder, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y ahí empieza a enumerarlas. Serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito con la suegra, bendito sin ella, bendito con la mujer, bendito con el... Y ahí hace la lista de todas las bendiciones. Bendito en la escuela, bendito en la casa, bendito en el trabajo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito todo el mundo. Las menciona todas. ¿Alguien me escucha acá? Ok. ¿Sabe cómo comienzan las maldiciones? Se lo voy a parafrasear también. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Serás maldito cuando te levantes, maldito cuando te acuestes, maldito cuando hables, maldito cuando digas, maldita la suerte, maldito tú, maldito todo el mundo, maldito las generaciones, todo eso está horrible. ¿Alguien me está escuchando acá? Es decir, que las bendiciones van a venir por oír la voz de Dios y ponerla por obra. Y asimismo van a venir las maldiciones también. Cuando Dios crea todas las cosas, lo primero que le dice, ¡hey! Escuchen bien, he puesto delante de ustedes, aquí está delante de ti. Diga conmigo, delante de mí. La bendición y la maldición. Están delante de usted, no están a la espalda, no están al lado, no sé dónde están, me necesito una brújula. No te hace falta, están delante de ti. Y aún así Dios te dice, escoge la bendición, escoge el bien, escoge la vida. Es por eso que dice que Jesús, mis palabras son vida, son espíritu y son verdad. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que pasa con la voz de Dios? Ok, pastor, ya entendí. Pero ¿por qué hay veces que no oigo la voz de Dios? Se lo voy a poner de esta manera. Y con esto quiero concluir, con el último verso bíblico. ¿Por qué hay oportunidades en que no sabemos discernir la voz de Dios? O no la escuchamos, o no entendemos lo que dice, o no sabemos si en verdad es Dios o no quien nos está hablando. Yo quiero saber, no necesitas deshojar margaritas. No necesitas venir a donde está. Déjame ver si en verdad va a ser ella o no. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? El último pétalo de no me quiere. ¿Qué va? Yo sabía que esto no iba a ser hueso viejo. Con me quiere, no me quiere. Va a agarrar un juego de dados y los va a tirar. Déjame ver si va a ser hembra o va a ser varón. ¿Usted está entendiendo? Discernir la voz de Dios. Usted no necesita hacerlo así de esa manera. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo discernir la voz de Dios? Se lo voy a poner con un ejemplo bien sencillo. Escuchar la voz de Dios es como cuando usted escucha su estación favorita de radio. Si usted no sintonizó la estación correcta, usted no va a oír esa emisora. ¿Alguien me entiende acá? ¿Por qué no estás oyendo la voz de Dios? Porque estás en la emisora equivocada. No estás en la frecuencia por la que Dios habla.
Dios te está hablando por una frecuencia en la cual el Espíritu Santo se comunica contigo. Él está ahí dentro de ti. Usted es el radiotransmisor. Usted recibe lo que Dios está hablando. Tiene toda la capacidad para escucharlo. No le hace falta nada extra. Ya usted lo tiene. ¿Aceptó al Señor como su Salvador? Sí lo hice. ¿Hizo la oración de fe? Sí lo hice. Pues ahí mismo Dios le puso el radio. ¿Me entiende? ¿Y por qué no lo estoy escuchando? Porque usted rompió el radio. Recuerdo que era pequeño, más pequeño todavía, he crecido un poquito. Y de donde yo vengo daban en aquel tiempo 3 juguetes al año. 3 jugueticos nada más al año. Y le decían básico, no básico y dirigido. Resulta de que cuando me tocó comprarlo, compré un carrito de policía que tenía sirena y las luces y todo, y usted lo echaba para atrás y salía disparado por la sirena. Aquello era demasiado para mí. Y en lo que mis padres estaban entretenidos con el de mi hermano, que también estaba espectacular, mi hermano compró uno que era por control remoto, esa tecnología en aquel tiempo. ¡Wow! Estamos hablando, no, ni le voy a decir qué año, ¿para qué vamos a hablar de eso? Ok. Y yo agarro el mío y los dejo a ellos viendo cómo mi hermano manejaba el control remoto, aquel carrito de él. Agarro el mío y subo al techo con un hacha que había en la casa. Y yo quería saber qué era lo que tenía dentro el carrito. Y ellos solo escucharon ¡ta, ta, ta! Y mi papá dijo, ¡corre! Cuando llegaron era tarde, lo había escachado, lo había desbaratado y ya lo había abierto. No tuvo arreglo, no tuvo más solución. Cuando yo vi lo que tenía adentro, que era raro, que no, pensé que era otra cosa. Me dieron una castigada. Primero, una zona horrible, usted sabe, ¿no? Segundo, una castigada tremenda. Y a los días voy y le digo a mi hermano, ¿me prestas el tuyo? ¡Ni muerto! De ahí entonces jamás mi hermano me dejó usar un juguete de él. Me los escondía, pensando de que yo se lo iba a romper, se lo iba a abrir y se lo iba... Hasta hoy, cuando se reúne la familia, todavía hacen ese cuento. Y yo, pero ustedes no han superado eso, ya eso pasó. Ven eso atrás ya. Diga conmigo, el transmisor. No puede estar roto el transmisor. Yo rompí el carrito, era un muchacho, quería saber qué había adentro. Usted no tiene que romper esto para ver qué es lo que hay aquí adentro. Usted ya tiene el transmisor, el Espíritu Santo, usted lo tiene. Usted recibe la frecuencia de Dios. Tiene que sintonizarla. Tiene que estar a tono. Dele ese fuerte aplauso a Jesús. Ok. Termino con esto. San Juan capítulo 16, verso del 13 al 14. Y Jesús lo explica así con sus palabras. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará, ya se da cuenta que habla, ¿verdad? No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, es decir, lo que oye de Dios. Y os hará saber, ¿qué cosa? Señor, ¿me voy a casar o no me voy a casar? ¿Será él o no será él? ¿Será ella o no será ella? Yo sabía desde que la vi que iba a ser ella. Desde que yo vi a mi amada esposa, yo sabía que iba a ser ella. Y mire que tuve reveses. Yo le conté, tuve reveses graves, fuertes, separados. Pero yo sabía que iba a ser ella. Yo inconscientemente cuando dibujaba los corazoncitos que dibujan los niños, o los muchachos, o los jóvenes, que hacen corazoncitos y le ponen, yo ponía la inicial de ella. Ponía B y A. De hecho, yo soy AB positivo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Positivo! Lamento si usted sea negativo, eso no tiene ningún problema. El Señor lo hizo así. Pero ese soy yo. Mitad ella, mitad yo. Y positivo siempre. Positivo siempre. Yo siempre la enamoré a ella con una sonrisa. Ella me decía, es que no sé si estás jugando o estás en serio. ¿Pero por qué me voy a poner serio? Si esto es el mayor gozo y la mayor alegría que me da a mí hablar contigo. No, pero yo no sé cómo tú estás acostumbrado a que te hayan enamorado, pero yo lo hago con la sonrisa alegre, el rostro de Dios. Ay, yo le decía, oh, hermosa, linda, aprecio con esos ojos que me... ¿Tú estás jugando?
No juegues con mi corazón. Y termina Jesús, volvamos a enfóquese en esto, por favor. Sintonícese. Termina Jesús diciendo el verso 14. Él, el Espíritu Santo, me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios te va a hablar, te va a dejar saber. Te va a dejar saber las cosas que van a venir. La Biblia dice que no hará nada el Señor si antes no te lo deja saber por tus siervos los profetas. Tú vas a saber. Dios quiere que tú sepas, Dios quiere comunicarse contigo. No es un misterio, no es una cosa. Jamás un ídolo te va a decir nada. Los sistemas de adivinación que tienen todos los que practican la idolatría, ya sea el santero, el babalao, el palero, el que sea que tenga sistema de adivinación, pecado horrible, abominado por Dios. Es simplemente una persona tratando de interpretar algo que se aprendió. No es más nada que eso. Ya sea que use las cáscaras, que use los caracoles, que use lo que sea que use para adivinar. No está adivinando nada. Él tiene una lista de cosas que diga, si cae en esta posición es esto, si cae en la otra es lo otro. No es otra cosa que eso. ¿Alguien me está escuchando acá? Pero aquí Dios te quiere hablar directamente. Y no te quiere hablar para que lo ignores, te quiere hablar para que te vaya bien. Dele ese fuerte aplauso a Jesús. Vamos a ponernos de pie.